Reflexión: el capullo. El tiempo es perfecto, la paciencia es la que falla. Un hombre encontró un capullo de una mariposa y se lo llevó a casa para poder ver la mariposa cuando saliera del capullo. Un día, vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por abrirlo más grande y poder salir. El hombre vio que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño agujero, hasta que llegó un momento en el que pareció desfallecer, pues aparentemente no progresaba en su intento, pareció que se había atascado. Entonces, el hombre en su bondad decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó el lado del agujero para hacerlo más grande. Y ahí fue que por fin la mariposa pudo salir del capullo. Sin embargo, al salir, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas pequeñas y dobladas alas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar el cuerpo, el cual se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedieron, y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre, en su bondad y apuro, no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir del diminuto agujero era la forma en la que la naturaleza forzaba los fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiesen volar. La libertad y el vuelo solamente podrían llegar luego de la lucha. Al privar la mariposa de la lucha, también fue privada de su salud. Algunas veces las luchas son lo que necesitamos en la vida. Si nos permitiesen progresar por la vida sin obstáculos, nos convertiríamos en inválidos. No podríamos crecer y ser tan fuertes como podríamos haberlo sido. ¿Cuánta verdad hay en esto? ¿Cuántas veces hemos querido tomar el camino corto para salir de dificultades, tomando esas tijeras y recortando el esfuerzo para poder ser libres? Necesitamos recordar que nunca recibimos más de lo que podemos soportar y que a través de nuestros esfuerzos y caídas somos fortalecidos, así como el oro es refinado con el fuego. Nunca permitamos que las cosas que no podemos tener o que no tenemos o que no debemos tener interrumpan nuestro gozo de las cosas que tenemos y podemos tener. No pensemos ni nos enfoquemos en lo que no tenemos. Disfrutemos cada instante de cada día de lo que tenemos y nos ha sido dado. Aporte de nuestro amigo José Luis. En Pensamiento de Color los tenemos a ustedes y lo disfrutamos cada momento. Gracias por los likes, por compartir y por las suscripciones. Trabajamos para que tu calidad de vida siempre sea mejor.